Hace más de 2600 años, un profeta escribió una frase que pasó desapercibida durante siglos. Era una frase dirigida a una nación antigua llamada Elam. En aquel tiempo, ese nombre tenía un significado poderoso en el mundo antiguo. Pero hoy, ese territorio tiene otro nombre. Se llama Irán. Y lo inquietante no es solo el cambio de nombre. Es que la antigua profecía menciona una serie de eventos que, según algunos estudiosos, parecen reflejar procesos históricos que ocurrieron a lo largo de los siglos. Juicio, debilitamiento del poder, dispersión del pueblo, cambios en el liderazgo y, finalmente, restauración. Muchos creen que gran parte de esa secuencia ya ocurrió, pero la última parte de la profecía, la más misteriosa de todas, podría estar relacionada con algo que aún no ha terminado. Para entender esta historia, tenemos que viajar miles de años atrás. En el capítulo 49 del libro de Jeremías, aparece un mensaje dirigido específicamente a Elam. El mensaje fue escrito por el profeta Jeremías, un hombre que vivió en uno de los períodos más turbulentos de la historia del antiguo Israel. Jeremías fue conocido por anunciar advertencias a las naciones, pero también por revelar promesas escondidas dentro de esos mensajes. Y el caso de Elam es uno de los más intrigantes, porque la profecía comienza con palabras muy fuertes. Dios declara que quebrará el arco de Elam. Puede parecer una frase simple, pero en el mundo antiguo, el arco representaba el poder militar. Era el símbolo de la fuerza de una nación. Elam era famoso precisamente por eso. Sus guerreros eran conocidos por su habilidad con el arco. De hecho, otros textos bíblicos mencionan a los arqueros de esta región como combatientes temidos. Por eso, cuando Jeremías habla de quebrar el arco de Elam, está hablando de algo mucho más profundo que una simple derrota. Está hablando del debilitamiento de su poder. Con el paso de los siglos, la región de Elam atravesó enormes transformaciones. Imperios se levantaron, otros imperios desaparecieron, las fronteras cambiaron muchas veces, y la tierra que una vez fue llamada Elam terminó formando parte de civilizaciones mucho más grandes, entre ellas el Imperio Persa, un imperio que dominó gran parte del mundo antiguo durante siglos. Sin embargo, incluso los imperios más poderosos de la historia eventualmente enfrentan cambios. Con el paso del tiempo, invasiones, conflictos y transformaciones políticas alteraron completamente la región, y muchos pueblos comenzaron a desplazarse hacia otras partes del mundo. Uno de los aspectos más curiosos de la profecía es la mención de dispersión. El texto habla de personas que serían esparcidas hacia diferentes direcciones. Y cuando observamos la historia moderna de Irán, encontramos algo interesante. Durante el último siglo, millones de iraníes han emigrado a otros países. Hoy existe una gran comunidad iraní viviendo en distintas partes del mundo. Europa, América del Norte, Asia, Oceanía. Muchos salieron por razones económicas, otros por razones políticas, otros simplemente buscando nuevas oportunidades. Este fenómeno creó una diáspora global, una comunidad dispersa que mantiene vínculos culturales con su tierra de origen. Algo que recuerda las palabras antiguas que hablaban de dispersión hacia los cuatro vientos. Pero la profecía de Jeremías no termina con dispersión. Y ahí es donde aparece uno de los detalles más sorprendentes.
Después de hablar de juicio y dispersión, aparece una frase completamente diferente. Una frase corta, pero llena de significado. En el libro de Jeremías capítulo 49, versículo 39, se lee lo siguiente. Pero en los últimos días restauraré la suerte de Elam. Restaurar. Esa palabra cambia completamente el sentido del mensaje, porque significa que el proceso no terminaría en destrucción. Habría un futuro, habría una transformación. Y eso plantea una pregunta fascinante. ¿A qué tipo de restauración se refiere este texto? En las últimas décadas, algunos investigadores han observado algo curioso dentro de Irán. A pesar de las restricciones religiosas y políticas, existen comunidades que exploran el mensaje del cristianismo de forma privada. Reuniones pequeñas, estudios bíblicos en casas, conversaciones discretas entre familias y amigos. Muchas de estas reuniones ocurren lejos de la atención pública. No aparecen en grandes titulares, pero existen. Algunos estudiosos han señalado que el número de personas interesadas en la fe cristiana dentro de Irán ha crecido en comparación con generaciones anteriores. Es un fenómeno complejo y difícil de medir con exactitud, pero ha despertado el interés de muchos investigadores, porque demuestra que incluso en contextos difíciles, la búsqueda espiritual no desaparece. Lo más interesante es que esta región ya tenía una conexión espiritual muy antigua. En el libro de Hechos de los Apóstoles aparece una lista de pueblos presentes en Jerusalén durante el día de Pentecostés. Entre ellos se mencionan los elamitas, personas provenientes de la misma región que siglos antes había sido llamada Elam. Eso significa que el mensaje cristiano llegó a esa tierra desde los primeros momentos de la historia de la Iglesia. Es decir, la conexión espiritual entre esa región y el mensaje bíblico no comenzó recientemente. Tiene raíces que se remontan a los primeros siglos. Y tal vez eso explica por qué la búsqueda espiritual sigue, apareciendo incluso después de tantos cambios históricos. Cuando los textos bíblicos hablan de restauración, muchas veces no se refieren solamente a política o territorio. Hablan de algo más profundo. Hablan de identidad. Hablan de propósito. Hablan de transformación interior. A lo largo de la Biblia, muchas naciones pasan por ciclos de juicio y restauración. Momentos de crisis, momentos de renovación, momentos en los que algo nuevo comienza a surgir. Y en el caso de Elam, la profecía termina precisamente con esa idea, una promesa de restauración en los últimos días, una frase que quedó escrita hace más de 2 milenios. La historia de Elam nos recuerda algo importante. Las palabras escritas hace miles de años muchas veces adquieren nuevos significados cuando se observan a lo largo del tiempo. Procesos históricos que parecen desconectados pueden formar parte de una historia más grande, una historia que se desarrolla lentamente, generación tras generación. Tal vez la restauración mencionada por el profeta Jeremías no es un evento repentino. Tal vez es un proceso que aún continúa. La pregunta entonces permanece abierta. Si partes de esta antigua profecía parecen reflejar procesos que ocurrieron en la historia, ¿qué significa realmente la restauración prometida para Elam? ¿Es posible que todavía estemos viendo solo una parte de la historia? Tal vez los acontecimientos de nuestro tiempo no son simplemente episodios aislados. Tal vez forman parte de un relato mucho más antiguo. Un relato que comenzó hace miles de años,
cuando un profeta escribió unas palabras que casi nadie entendió. Palabras que todavía hoy siguen despertando preguntas. ¿Crees que las antiguas profecías bíblicas pueden seguir teniendo significado en nuestro tiempo? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Y si te interesan los misterios ocultos dentro de las Escrituras, suscríbete al canal Frecuencia Divina y Sabiduría para seguir explorando juntos estas historias.